hombres que se dirigen a los registros civiles españoles a cambiar su sexo de manera legal frente al Estado, hay que retrotraernos a febrero de este mismo año, porque en ese mes se aprobó la llamada Ley Trans. ¿Qué dispone la Ley Trans? Miren, vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer un resumen un poco apretado, pero que nos va a permitir comprender qué permite la Ley Trans en España. Vamos a guiarnos no solamente con la letra de la ley, que es bastante larga, sino también con resúmenes que han surgido a partir de los medios de comunicación españoles. Miren, la Ley Trans reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años. Efectivamente, el artículo 38, titulado Legitimación, nos dice en su primer punto lo siguiente: toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma ante el registro civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo. Fíjense qué interesante, ya ni siquiera están hablando de género como un constructo sociocultural vinculado al sexo, sino que lisa y llanamente nos están hablando de la categoría biológica llamada sexo, que ya no depende de ninguna biología, sino que depende de la mera voluntad de una persona mayor a 16 años. El punto número 2 amplía esto para menores de 16 años y nos dice así: las personas menores de 16 años y mayores de 14 podrán presentar la solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales. O sea, tienen que estar asistidas, pero por sí mismas ya pueden presentar la solicitud. Fíjense que el artículo, vamos a ver, el artículo 39, en su punto número 3, nos aclara que la mera voluntad ya basta para poder cambiar el sexo frente al Estado. Dice así: el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole. ¿Qué significa esto? Pues que sin mediar ninguna otra prueba más que mi mera voluntad, yo frente al Estado ya puedo convertirme en una mujer. No importa que tenga esta apariencia, no importa que tenga esta voz, no importa que tenga determinados genitales, no importa que no me haya sometido a ningún tipo de tratamiento hormonal o quirúrgico, ni siquiera que un psicólogo haya dado fe de que yo no tengo mala fe al tratar de hacer esta modificación frente al Estado. Solo mi voluntad habilita a realizar el cambio de sexo, cosa que ha habilitado a muchos hombres en España en los últimos días a cambiar su sexo para obtener algunas ventajas. Entre ellos, un famoso youtuber llamado Roma Gallardo así lo ha hecho, y ya vamos a hablar también de eso en este video. Pero antes vamos a seguir con algunos puntos más de la ley. Fíjense ustedes, por ejemplo, los menores de 12 años, claro, ¿qué pasa con los menores de 12 años? Bueno, con los menores de 12 años todavía no pueden cambiar su sexo en el registro, pero sí pueden cambiar su nombre en el documento nacional de identidad. Por otra parte, la modificación del sexo legal se realizará en dos fases. Primero, se rellenará un formulario solicitando el cambio, y en un plazo de 3 meses la persona interesada comparecerá para ratificar su decisión. Con lo cual es un trámite express. En 3 meses ya pasaste a ser para el Estado de un sexo al cual biológicamente no perteneces. Ahora vamos a seguir viendo, miren, por ejemplo, otro tema interesante. Los hombres que cambien su sexo no eludirán las condenas por violencia machista, puesto que se mantendrán las obligaciones jurídicas que cualquier persona tuviese antes de rectificar su sexo. Claro, se han dado cuenta al redactar esta ley que esto abría las puertas a que un hombre que ha cometido violencia contra una mujer, pues la tuviera muy fácil yendo a cambiar su sexo para alegar a continuación que en verdad no fue lo que llaman allí violencia de género o violencia machista, sino que se trató de una mujer
violentando a otra mujer. Claro, esto pasa con las ideologías, porque es que en el fondo son ideologías. Cuando tengo que estar cubriendo los baches de esta forma, es porque estoy yendo a contrapelo de la verdad. Y las ideologías van a contrapelo de la verdad. Por eso tienen que ir poniendo estos baches. Claro, sos mujer para el Estado, pero si le pegaste a una mujer, pues en verdad no sos mujer, sos hombre. Es que en todo caso, ser hombre o ser mujer depende de si yo violenté o no a una mujer. ¿De qué depende ser hombre o ser mujer? Si depende de mi mera voluntad, pues entonces, ¿por qué haber sido violento contra una mujer inhibe eso mi identidad de hombre o de mujer? A ver, esto es tan desquiciado que no resiste el más mínimo análisis lógico. Miren, por otra parte, se prohíben las terapias de conversión. Se prohíben las terapias de conversión destinadas a modificar la orientación o la identidad sexual o la expresión de género, con independencia del consentimiento que pudieran haber presentado las mismas o sus representantes legales. Esto es tremendo. ¿Qué es una terapia de conversión? Bueno, vamos a suponer que hay un señor llamado Juan que empieza a sentirse incómodo con su cuerpo, empieza a percibir que ese cuerpo no es suyo, que él en verdad no es Juan, sino que es una mujer, y en lugar de modificar su cuerpo, trata de buscar ayuda para adecuar su percepción a la realidad de su cuerpo. Esa adecuación entre tu percepción y la realidad de tu cuerpo es lo que el lobby promotor de la ideología de género ha llamado terapias de conversión. Eso va a quedar prohibido. O sea, Juan no puede ir a solicitar ayuda, por ejemplo, psicológica para reencontrarse consigo mismo, reencontrarse con su realidad biológica, sino que Juan en todo caso va a poder acceder a algo llamado terapias de afirmación. ¿Qué son las terapias de afirmación? Tratamientos hormonales, por ejemplo, o intervenciones quirúrgicas, por ejemplo. Fíjense cómo esto es el mundo al revés. O sea, reencontrarte con la realidad de tu cuerpo es convertirte. Pero mutilar tu propio cuerpo es afirmarte. Bueno, esta ley, que es una ley autoritaria, no le va a permitir a la persona ejercer su libertad individual a la hora de buscar la ayuda que esa persona considera que merece, porque solamente se le va a poder ayudar en un sentido, si es que a ese sentido le podemos llamar ayuda, y ese sentido es hormonas y... Bueno, por otra parte, a ver, esta ley tiene muchas cosas. Obviamente medidas educativas para seguir impulsando el adoctrinamiento en ideología de género en los colegios. Infracciones por discriminación, obviamente el llamado discurso de odio, creación de un régimen de infracciones frente a actos de discriminación a personas LGTBI con sanciones de hasta 150.000 euros. Hasta 150.000 euros si el Estado entiende que ha sido discriminador para con una persona LGBTI. Por eso es que hoy los medios de comunicación están complicados a la hora de dar cuenta de lo que está pasando con estas avalanchas de hombres que están yendo a cambiar su sexo y que en muchos casos podemos advertir de manera muy fácil que se están burlando del sistema. Pero los medios de comunicación, para no incurrir en actos de discriminación, tienen que llamar a lo que son realmente hombres, ¿sí? Los tienen que llamar con pronombres de género femeninos, por más que saben que se les están burlando en la cara. Vamos a ver un ejemplo. Miren. A ver, antes que nada, aquí tenemos a larazón.es, un diario español, que titula, en efecto, lo que está pasando de esta manera: avalancha de hombres que piden el cambio de sexo. Primera semana de la ley trans. Dentro de la primera semana, el elevado volumen de solicitudes de varones hace sospechar en los registros civiles un intento de sacar provecho del nuevo género. Pero ¿cómo sacar provecho del nuevo género? ¿Y dónde quedó el patriarcado? El heteropatriarcado opresor que le chupa energías existenciales a la mujer y que la oprime y que la margina y que la destrata y que la discrimina. ¿No era que la mujer era el sujeto oprimido de nuestro sistema social? ¿Y por qué entonces hay una avalancha de hombres yendo a cambiar su sexo
para convertirse en mujeres frente al Estado? ¿Será que acaso estamos frente a verdaderos masoquistas? Bueno, la verdad es que me permito dudarlo. Fíjense lo que nos informa La Razón. Apenas hace una hora que se han abierto las puertas del registro civil en un municipio del sur de Madrid y ya han recibido 2 solicitudes para cambio de sexo. Y nos pone el testimonio de una persona que allí trabaja. Dice así: esto es así todos los días desde que se aprobó la ley trans la semana pasada. Hay algunos que vienen en persona y otros prefieren llamar por teléfono para que les indiquemos los pasos a seguir. Lo que nos ha llamado la atención es el 100% de las solicitudes que hemos recibido, porque son de hombres que quieren registrarse como mujeres. Cuanto menos resulta sospechoso, indican a este diario los funcionarios del registro. Además, añaden que ninguno de los solicitantes ha preguntado sobre el cambio de nombre en el registro, solo lo hacen por la identidad de género. Claro, es lo que veníamos anticipando, no hace falta ni siquiera cambiarte el nombre. Yo, Agustín, en España puedo ser Agustín y ser una mujer. Y